Debí haber subido esto ayer, pero entre que estudio para mi examen de biología y que termine con algo con unos amigos no tuve tiempo. Ya se la saben, no soy creador del fanfic, créditos en los comentarios. Capítulo 1. La llegada. Ben Tennyson creía estar preparado para todo. Se había enfrentado a criminales, invasores alienígenas, señores de la guerra intergalácticos e incluso a un dios interdimensional. Pero nada podía haberlo preparado para el día en que fracasó. El día que perdió a su familia. Ocurrió hace una semana. Ben recibió una alerta y aprovechó la oportunidad para actuar como un héroe y faltar a una aburrida reunión familiar. Pero resultó que esa reunión fue la última. Ahora, el portador del Ultimatrix contemplaba las tumbas de sus seres queridos. Y de aquellos que había perdido. Mamá, papá, el abuelo, Gwen, Kevin, Julie. Miraba fijamente sus tumbas, intentando recordar sus rostros. Pero solo veía sus cuerpos sin vida, destrozados. Lo siento, dijo el joven héroe con la voz entrecortada. Siento haberles fallado. Pensé que podría estar ahí para... Intentó decir algo más, pero los recuerdos eran demasiado dolorosos. Con el corazón apesadumbrado, el joven de 18 años se alejó de las tumbas, un tributo a su mayor fracaso. Ben se dirigió a su coche, un deportivo verde y negro que Kevin le había fabricado, equipado con tecnología alienígena de vanguardia. Ahora solo le recordaba que, al igual que los demás, ya no estaba. Abrió el maletero. Dentro estaban todos los recuerdos que Ben había coleccionado durante su carrera como héroe. Una caja en un rincón contenía los recuerdos de aquel fatídico verano de hacía tantos años. Ahora, sin embargo, solo eran dolorosos recordatorios. Se quitó la chaqueta verde, una chaqueta de cuero de manga larga con el número 10 bordado en el lado izquierdo. Ben frunció el ceño y la arrojó al maletero. Esa chaqueta, junto con todo lo demás que había en ese coche, pertenecía a un héroe. Y él no era ningún héroe. El antiguo héroe bajó la mirada hacia el dispositivo en su muñeca izquierda. El Ultimatrix, la perdición de su existencia. Por su culpa había sucedido todo esto. Ben deseaba poder quitárselo y deshacerse de él, como del resto de la basura de su vida anterior. Por desgracia, con el Ultimatrix fuertemente unido a Swan, era imposible extraerlo. Así que tendría que conformarse con destruir el resto de esa basura. El adolescente subió a su coche y condujo. Huyó del dolor, de la angustia, de Belloa. Ben siguió conduciendo hasta llegar a un claro junto a un precipicio. Había una caída libre de 30 metros hasta el fondo. Ben incluso pensó en saltar para acabar con el sufrimiento, pero sabía que su familia jamás se lo perdonaría. Así que seguiría viviendo, aunque no como un héroe. Se giró y miró hacia su coche, el último vestigio de su vida de héroe que contenía. Ben alzó el Ultimatrix, dudó un instante y lo activó. El sonido familiar de la activación resonó al tiempo que aparecía un holograma verde de un alienígena. Ben giró el dial, y con cada giro apareció un alienígena distinto en la pantalla, hasta que encontró el que buscaba. El que lo empezó todo, murmuró para sí mismo. Y el que lo acabará, concluyó con amargura. Y entonces bajó el volumen de un golpe. Una luz verde iluminó la zona. Cuando se desvaneció, en el lugar de Ben se encontraba un ser alto que parecía estar hecho de magma. Sus manos y antebrazos eran descomunales, y una llama envolvía su cabeza. Explosión de calor. Gritó el alienígena. El adolescente transformado miró hacia el coche y luego alzó las manos hacia él. Una bola de fuego se formó en cada mano mientras se preparaba para lanzarla contra el vehículo. Adiós, susurró Ead Blast, y se preparó para destruir los recuerdos. De repente, el viento arreció y una fuerte ráfaga comenzó a azotar al alienígena llameante. Ead Blast miró a su alrededor, con los instintos en alerta máxima, sabiendo que algo no andaba bien. Las nubes formaron un anillo justo encima de él mientras el viento arreciaba. De repente, una luz blanca surgió de la nada, cegando al joven héroe, quien se vio obligado a cubrirse los ojos. La luz se hizo cada vez más intensa a medida que se acercaba al alienígena de fuego. Y todo quedó a oscuras. Cuando Ead Blast finalmente se quitó las manchas de los ojos, vio que su entorno había cambiado. Ahora se encontraba en un claro del bosque similar al campamento donde obtuvo el Omnitrix por primera vez. El alienígena miró a su alrededor. Vale. ¿Qué habrá sido eso? Se preguntó en voz alta. Entonces se dio cuenta de que su coche ya no estaba. Miró a su alrededor, intentando verlo. Pero no tuvo suerte. Bueno, esto es perfecto, murmuró. En ese instante, un fuerte gruñido interrumpió sus pensamientos. Ead Blast se giró para buscar el origen del ruido que provenía de la boca de un monstruo enorme.
La criatura medía al menos 3 metros de altura y parecía un cruce entre un simio y un león. Tenía manos grandes con garras y un pelaje blanco y tupido que le cubría el cuerpo. Miró fijamente al alienígena de fuego con sus ojos negros y sin alma, y gruñó entre dientes afilados y feroces. «Supongo que no querrás hablar de esto, ¿verdad?», preguntó nerviosamente el adolescente transformado. La criatura solo rugió en respuesta y luego cargó contra el objetivo en llamas. «Supongo que es un no», dijo, mientras lanzaba una llamarada al suelo, impulsándose por encima de la bestia blanca y aterrizando detrás de ella. La bestia se giró para encarar a su presa. Los dos oponentes se miraron fijamente. Sus miradas se cruzaron, esperando una oportunidad. La bestia rugió y volvió a cargar. Eadblast dejó escapar un grito mientras se lanzaba contra su oponente. La bestia alzó los brazos intentando aplastar al alienígena. Pero Eadblast lanzó fuego desde sus pies y voló hacia el monstruo peludo como un cohete, con los puños extendidos. Impactó contra la bestia con la fuerza suficiente para aturdirla. Luego, prendió fuego a su puño y continuó su ataque. Eadblast no podía creer lo que estaba pasando. Había perdido a todos sus seres queridos y ahora intentaba seguir adelante y tener una vida normal. De repente, una luz brillante lo teletransportó al lugar donde se encontraba un Bigfoot salvaje. En ese momento, Eadblast estaba furioso. Dejó que su rabia se desatara en la pelea, golpeando, pateando y lanzando rayos contra todo lo que estaba a su alcance. Entonces, cuando la bestia retrocedió tambaleándose, con quemaduras que cubrían la mayor parte de su cuerpo, el alienígena de fuego alzó las manos sobre su cabeza, formándose una enorme bola de fuego sobre él. «Arde», gruñó mientras lanzaba el infierno contra la bestia. Una explosión masiva resonó en todo el bosque, haciendo temblar la tierra y espantando a una bandada de pájaros. Un enorme cráter humeante ocupaba ahora el lugar donde antes se alzaba la bestia. Eadblast caminó hacia el borde del cráter. La bestia yacía en el fondo, su cuerpo convertido en una gran quemadura, con algunos parches de pelaje chamuscado aquí y allá. Gimió débilmente. Eadblast sabía, por la paliza que le había dado antes, que la bestia podía resistir mucho daño. Sus primeros golpes apenas le hicieron nada al principio. Solo su furia le permitió calentarse lo suficiente como para poder herirla. Si estuviera luchando contra un humano normal estando tan enfadado, lo habría vaporizado hasta convertirlo en cenizas de un solo golpe. Eadblast gruñó, seguro de que la criatura no se levantaría pronto. Al darse la vuelta para marcharse, de repente se vio rodeado por el sonido de disparos. Unas pocas docenas de hombres rodeaban el cráter. Algunos vestían uniformes azul oscuro con una insignia en el pecho que mostraba la imagen de un águila. Iban armados con armas de aspecto futurista. Sin embargo, lo que llamó la atención de Eadblast fue el resto. La otra docena llevaba una especie de armadura de alta tecnología con lo que parecían cañones láser en cada brazo. Todas las armaduras tenían cascos con óptica azul brillante. Eadblast quedó atónito. Aquellas armas parecían extraordinariamente avanzadas, no avanzadas como las de un alienígena, sino avanzadas incluso para los estándares humanos. Todos los soldados rodearon al adolescente transformado. Eadblast también vio a unos hombres entrando en el cráter con un gran contenedor donde iban a meter a la bestia. «Por orden de Shield», gritó una voz sintetizada. «Apaguen el equipo ahora». En ese instante, Eadblast supo que aquel hombre le hablaba. Los soldados lo rodearon, con las armas en alto. El ígneo alienígena adoptó una postura de combate, su fuego brillando con una intensidad peligrosa. Entonces uno de los hombres se le acercó, aparentemente sin temor a la criatura de magma que tenía delante. Era un hombre caucásico, de cabello castaño y ojos azules. A diferencia de los demás soldados, vestía traje. Observó a la criatura de magma y luego a la bestia que sus hombres acababan de meter en la caja. «¿Supongo que fuiste tú quien derrotó al Wendigo?», le preguntó al humanoide de fuego. Eadblast miró al Wendigo, luego al hombre y asintió. El hombre sonrió. «Impresionante. En nombre de Shield, le doy las gracias personalmente». Luego, su sonrisa se transformó en un ceño fruncido. «Ahora tendré que pedirle que apague sus dispositivos y, por favor, nos acompañe». Su tono denotaba más una exigencia que una petición. El alienígena de fuego entrecerró los ojos. No sabía que era Shield. No existía ninguna rama de los plómeros con ese nombre. En cualquier caso, sabía que unirse a ellos podría ser una mala idea. Ya tenía suficientes problemas con quienes intentaban apoderarse del Ultimatrix.
Sí, no lo creo, respondió Ed Blast. En respuesta, los soldados cargaron sus armas, apuntando directamente a la criatura de fuego. El hombre del traje alzó la mano y ellos bajaron las armas. Ahora no lo entiendes, dijo el hombre. No podemos dejar a un mutante tan poderoso como tú suelto por el bosque. Podrías provocar un incendio forestal. No sería la primera vez, pensó Ed Blast. Pero entonces algo llamó su atención. ¿Mutante?, preguntó confundido. No soy un mutante. Soy un alienígena, dijo como si fuera obvio. El hombre de traje soltó una risita. Bueno, eso cambia las cosas, se corrigió. Podemos tener a un extraterrestre vagando por la Tierra sin supervisión. Ahora vendrás con nosotros o las cosas se van a complicar, añadió con aire de suficiencia. Ed Blast entrecerró los ojos. Su paciencia ya se estaba agotando tras la pelea con el Wendigo. No. Va a pasar, gruñó. El hombre suspiró, como si esperara esa respuesta. Muy bien, dijo, y sacó su pistola. Llévenselo, ordenó. Gracias a sus años de experiencia, Ed Blast reaccionó rápidamente, creando una cortina de humo que lo ocultó de la vista. Los soldados y las armaduras dispararon una ráfaga de láseres azules a ciegas contra el humo. Sin embargo, fallaron todos los tiros, ya que Ed Blast surgió disparado de la cima de la nube de humo. Escutiendo fuego con las manos, se alejó volando, intentando alejarse lo máximo posible de esos agentes de S.H.I.E.L.D. Sin embargo, justo cuando creía estar a salvo, una gran aeronave se alzó repentinamente frente a él. Parecía un jet, pero tenía un tren de aterrizaje grande y propulsores que le permitían mantenerse en el aire. Su repentina aparición obligó a Ed Blast a cambiar bruscamente de rumbo, llevándolo de nuevo directamente sobre el claro. Esta vez, los soldados de S.H.I.E.L.D. estaban preparados. La docena de hombres conservó armadura, activaron sus botas propulsoras y volaron hasta situarse sobre Ed Blast. Sin tiempo para reaccionar, dispararon sus cañones contra el joven héroe. Si bien los láseres azules no penetraron la piel de magma del alienígena de fuego, sí le causaron dolor y potencia suficiente para derribarlo. Un soldado alzó lo que parecía un lanzacohetes y disparó un disco de alta tecnología, que se detuvo y flotó sobre el alienígena llameante. Con un zumbido, un escudo de energía blanca rodeó y luego envolvió por completo al adolescente transformado en una burbuja de energía. El hombre de traje se acercó al escudo hasta quedar frente a frente con el alienígena. Como ya dije, afirmó con aire de suficiencia, vienes con nosotros. Ahora era el turno de Ed Blast de sonreír. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo, ¿verdad?, dijo el alienígena de fuego con bastante arrogancia. El agente de traje se rió. Esa burbuja es energía pura. ¿Qué piensas hacer? ¿Atravesarla? Soltó una risita. Otros soldados también sonrieron. Eso es justo lo que voy a hacer, respondió el héroe alienígena con aire de suficiencia. Dicho esto, alzó la mano y accionó el dial del Ultimatrix. Un destello verde se extendió por el claro. Todos los presentes tuvieron que protegerse los ojos. Al abrirlos, se quedaron boquiabiertos, atónitos. Donde antes estaba el alienígena de fuego, se alzaba lo que parecía un fantasma azul. Estaba envuelto en una capa, con una capucha que ocultaba un rostro fantasmal y unos brillantes ojos verdes. Big Chill, gritó el fantasma con una voz ronca y escalofriante. Fiel a su palabra, la criatura se volvió transparente y atravesó la burbuja de energía. Se colocó a centímetros del rostro del hombre del traje. ¿Ahora sí me dejarás en paz?, dijo el fantasma conocido como Gran Frío, mientras su capa se desplegaba en un par de alas, revelando un cuerpo delgado con el mismo símbolo extraño en el pecho que la criatura de fuego. Gran Frío alzó el vuelo y, justo antes de que el hombre del traje pudiera dar la orden de persecución, la criatura desapareció de su vista. Los hombres estaban atónitos. Acababan de presenciar cómo un alienígena de magma se transformaba en un fantasmal hombre polilla en un destello de luz verde. El agente de traje se quedó paralizado. Aquella cosa había estado a centímetros de él. Y por cómo sonó, podría haberlo matado allí mismo. «Agente Coulson», preguntó otro al acercarse al hombre de traje. «¿Qué hacemos ahora, señor?». Coulson negó con la cabeza para despejarse. «Contacten con el director Fury», respondió. «Díganle que tenemos un alienígena suelto». Big Chill volaba invisible sobre las copas de los árboles mientras esquivaba a los hombres de azul. No podía creer que la inteligencia de los plómeros permitiera que un grupo de inadaptados como ese vagara por la Tierra con semejante tecnología. Y lo más curioso era que no parecían reconocerlo.
Claro, llevaba semanas intentando pasar desapercibido y no se había transformado, pero vamos, todo el mundo conocía al famoso Ben 10. Big Chill negó con la cabeza. Ya no era Ben 10. Probablemente era mejor que esos tipos no supieran quién era. Así sería más fácil despistarlos. Big Chill divisó entonces una ciudad a lo lejos. Al acercarse, se dio cuenta de que era Nueva York. De alguna manera, había sido teletransportado al otro lado del país. Decidió pensar en ello más tarde y el alienígena con forma de polilla voló hacia la ciudad. Nadie lo vio debido a la invisibilidad de Big Chill. Aterrizó en un callejón y activó el dial del Ultimatrix. En un destello de luz verde, Big Chill volvió a su forma humana, la de Ben Tennyson. Ben asomó la cabeza por el callejón y miró a su alrededor. Le pareció la típica Nueva York a la que estaba acostumbrado. Pero algo no le cuadraba. Miró un contenedor de basura cercano y vio un periódico colgando de él. Al sacar el periódico, titulado The Daily Bugle, Ben vio en la portada una foto de un hombre con un traje ajustado rojo y azul con un estampado de telaraña. Al parecer, se llamaba Spider-Man y, según el artículo, era una amenaza. Ben no entendía. Nunca había oído hablar de nadie llamado Spider-Man. Hojeó el periódico y vio que había otros. Y, al parecer, todos eran superhéroes. Otros titulares decían: Iron Man salva a la ONU, Ant-Man y la avispa derrotan a Torbellino y Thor vence a la brigada de demolición. ¿Thor? ¿En serio? ¿No se le ocurrió nada original y copió la mitología nórdica?, pensó Ben. Pero al leerlo, se dio cuenta de que era un periódico legítimo. Lo que significaba que todos esos héroes eran reales. Pero él nunca había oído hablar de ellos. Eso solo podía significar una cosa. Estaba en otro universo. Ben salió del callejón, sin importarle a dónde iba. Otro universo, murmuró para sí mismo. Intento dejar atrás la vida de héroe, y ahora estoy en un universo lleno de ellos. Entonces se detuvo. Una idea lo golpeó. Un universo lleno de héroes, eso significaba que podría vivir una vida normal. Podría establecerse allí mismo. Usar a sus alienígenas para forjar una nueva identidad y empezar de cero. Los otros héroes podrían salvar el día, y él podría comenzar una nueva vida. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no se dio cuenta de que había llegado al puerto. Vio una gran sombra que se deslizaba sobre la superficie del agua. Levantó la vista y se quedó boquiabierto. Sobre el agua, se alzaba una gigantesca fortaleza flotante. Parecía un portaaviones de alta tecnología, solo que contaba con 4 enormes turbinas. Ben miró a su alrededor y notó que casi nadie lo observaba. Algunos le echaban un vistazo y seguían con lo suyo, mientras que otros simplemente lo ignoraban, como si fuera algo habitual que un acorazado gigante sobrevolara la bahía de Nueva York. El adolescente lo contempló con asombro. Con algo así defendiendo el mundo, pensó Ben, el mundo no necesitaría a alguien como Ben Tennyson. La idea casi lo entristeció. De repente, se oyó un fuerte estruendo proveniente de la aeronave. Ante los ojos de Ben, una explosión sacudió la cubierta superior y lo que parecía una sección de un edificio surgió de un costado. La aeronave se sacudió aún más mientras varias estructuras de edificios brotaban de otras partes, como una semilla que crece. El daño repentino provocó la falla de los motores y la aeronave se precipitó a la bahía. En ese momento, Ben no pensó en qué hacer ni por qué. Reaccionó por puro instinto heroico y corrió hacia un aliado. Activó el Ultimatrix. Es hora de ser un héroe, dijo por costumbre, y bajó el volumen bruscamente. Big Chill, gritó el alienígena polilla. Luego desplegó sus alas y despegó hacia la aeronave derribada. Capítulo 2. La fuga. Anteriormente en el último capítulo, de repente, se oyó un fuerte estruendo proveniente de la aeronave. Ante los ojos de Ben, una explosión sacudió la cubierta superior y lo que parecía una sección de un edificio surgió de un costado. La aeronave se sacudió aún más mientras varias estructuras de edificios brotaban de otras partes, como una semilla que crece. El daño repentino provocó la falla de los motores y la aeronave se precipitó a la bahía. En ese momento, Ben no pensó en qué hacer ni por qué. Reaccionó por puro instinto heroico y corrió hacia un aliado. Activó el Ultimatrix. Es hora de ser un héroe, dijo por costumbre, y bajó el volumen bruscamente. Big Chill, gritó el alienígena polilla. Luego desplegó sus alas y despegó hacia la aeronave derribada. Ahora en el puente de mando de la aeronave siniestrada, pilotos y técnicos trabajaban en sus puestos, intentando recuperar el control de la nave.
En el centro, un hombre de piel oscura, con cabello negro y esponjoso en la coronilla y blanco a los lados, ojos marrones y un parche en el ojo izquierdo, se encontraba allí. Era Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D., y estaba teniendo un día terrible. Primero, recibió un informe sobre un alienígena metamorfo. Ahora, el cuartel general de S.H.I.E.L.D., el Helicarrier, se hundía en el océano. Que alguien vaya a ingeniería. Díganles que nos pongan de nuevo en el aire. Gritó. Y apaguen esa alarma. Añadió con fastidio en la voz. Directora Fury, dijo una agente desde una consola, acaba de llegar un informe de la bóveda. ¿Acaso parezco tener tiempo para esto, y ya? Gritó Fury. Ya tenía suficientes problemas con el informe de la prisión. Escúchame. Ordenó la mujer conocida como Marina Hill. Pero enseguida se corrigió al ver la mirada de advertencia del director. Señor, están llegando informes automáticos de la bóveda y del cubo, continuó. Sus sistemas se han desconectado y nadie responde desde la casa grande. Fury entrecerró los ojos. La gran casa era una prisión para supervillanos que había sido miniaturizada para poder transportarla en el Helicarrier. Pero ahora ya no era miniaturizada. Algo va muy mal, afirmó con voz sombría. En los pasillos del barco que se hundía, un agente de S.H.I.E.L.D. caminaba solo, aturdido por lo sucedido. De repente, un cable se extendió y lo enroscó con fuerza. Lo elevó en el aire y comenzó a asfixiarlo. El cable emanaba del brazo de un hombre vestido con un traje azul y naranja con un diseño de escamas. Era el Constrictor, un supervillano prisionero de la gran casa. De alguna manera, la prisión había sido clausurada, liberando a todos los prisioneros. Y este villano estaba a punto de hacer honor a su nombre. Hora de la venganza, siseó con sarcasmo y regocijo. Pero antes de que pudiera sujetar a la gente, un rayo amarillo impactó al villano, haciéndolo soltar al agente de S.H.I.E.L.D. Otra explosión lo lanzó contra la pared, aturdido. «Apártate, fea», dijo una voz femenina. La voz provenía de una mujer de unos veintitantos años, con ojos azules y cabello corto castaño rojizo. Tenía una figura curvilínea y vestía un vestido negro y amarillo sin tirantes sobre mallas negras, guantes y botas amarillas. Llevaba auriculares amarillos, como antenas, sobre las orejas. Era Janet Van Dyne, alias Avispa, compañera de Hank Pym, alias Hombre Hormiga, y superheroína a tiempo parcial. Aunque le hubiera gustado serlo a tiempo completo, siempre estaba ocupada atendiendo las citas de Hank. Estaban en el Helicarrier para que Hank pudiera revisar la casa grande. Algo le decía que podría tener algunos bichos. En ese momento, estaba en modo heroína, lo que significaba que medía apenas 1 pulgada con alas amarillas de insecto en la espalda, y estaba revisando a la gente sin aliento que estaba inconsciente. De repente, otro cable la apartó de un manotazo. Avispa yacía en el suelo mientras la constrictora se cernía sobre ella. «Es hora de aplastar a este bicho», dijo mientras levantaba el pie para aplastarla. De repente, el aire se volvió gélido y la constrictora apenas tuvo tiempo de aullar antes de quedar atrapada en un bloque de hielo. Avispa lo vio y voló frente al villano congelado. Lo miró de frente, luego miró detrás de él y jadeó. Ante ella se alzaba una criatura con una capa azul, cuyos ojos verdes la miraban fijamente con una mezcla de confusión y sorpresa. Avispa alzó las manos, que ahora brillaban con energía amarilla. «Muy bien, fantasma», gritó. «Tienes 3 segundos para decirme quién eres o te voy a dar una paliza». Apuntó con las manos directamente al fantasma para reforzar su amenaza. Big Chick la miró sin inmutarse ante sus palabras. Observó al villano Popsicle detrás de ella, y luego a la pequeña niña frente a él. «Por favor, dime qué es el malo», preguntó con voz gélida, señalando el cuerpo congelado de Constrictor a sus espaldas. «Porque estoy teniendo un mal día y no quiero empeorarlo descubriendo que congelé al tipo equivocado». La ira en su voz le heló la sangre a Wasp. Yo soy Wasp, una superheroína, y sí, él era un villano, así que no tienes de qué preocuparte», le aseguró al alienígena con aspecto de polilla. Big Chick la miró fijamente un par de segundos, incomodándola un poco, y luego asintió. «Bien, vamos a controlar esta nave». Desplegando su ala, despegó por el pasillo, seguido por una sorprendida Avispa. Avispa estaba confundida. Había oído hablar de otros superhéroes, e incluso los había conocido en persona durante su breve tiempo como tal, incluido Iron Man, pero nunca había oído hablar de un hombre polilla gigante con poderes de hielo. ¿Era un mutante? ¿Era algún tipo de experimento de laboratorio que había salido mal? Quizás Hank podría averiguarlo. Entonces lo comprendió. Hank estaba dentro de la casa grande cuando falló. Avispa voló frente al hombre polilla.
Esperen. Gritó. Tenemos que encontrar a Ant-Man. Estaba en la casa grande cuando ocurrió la explosión, explicó. Big Chill recordó el nombre del periódico, que decía que Ant-Man era un héroe de este mundo. Avispa continuó. Estaba con todos los supervillanos. Tenemos que ayudarlo, ahora mismo. Prácticamente le suplicaba al alienígena con aspecto de polilla. Big Chill suspiró, pensando que sería mejor si tuvieran a otro héroe con ellos. De acuerdo, busquémoslo y luego podrá ayudarnos a bajar a todos de este barco, dijo mientras él y Wasp volaban en la dirección opuesta. Mientras volaban, Avispa pensó que bien podría intentar conocer a su nueva aliada. ¿Así que tienes un nombre?, preguntó. Big Chill la miró, suponiendo que no había ningún problema. Por ahora, puedes llamarme Big Chill, respondió. Wasp parecía confundida. ¿Ahora mismo? ¿Qué? ¿Tienes algún tipo de trastorno de personalidad múltiple o algo así?, preguntó en broma. Algo así, respondió el alienígena polilla. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Wasp, intrigada por su nueva amiga. Big Chill se detuvo y la miró a los ojos, algo molesto. Mira, ¿qué te parece si repasamos mi historia después de esta pelea? ¿Te parece bien? La insectoide asintió rápidamente. De acuerdo, entonces, suéltame y ayuda a tu amiga. Los dos héroes con temática de insectos continuaron volando por el pasillo. En otra parte de la nave, Ant-Man, alias Hank Pym, corría entre las ruinas de la destruida casa grande. Era un hombre de complexión media, vestía un traje rojo y negro, un cinturón plateado con dos grandes botones a cada lado de la cintura y un casco que le cubría casi todo el rostro, dejando la boca al descubierto. El casco era liso, con dos antenas en la parte superior y una lente delante de las órbitas oculares, lo que hacía que los ojos parecieran blancos. En ese momento, estaba esquivando a varios criminales fugitivos. Sin embargo, uno de ellos, llamado Torbellino, lo encontró. El villano, con poderes de tornado, agarró al héroe por la parte delantera del traje y lo estrechó contra sí. Cuando termine contigo, dijo Torbellino, encontraré a la chica insecto y la haré pedazos. Ant-Man gruñó de dolor. Había recibido una paliza de muchos de los villanos encarcelados allí, después de todo el esfuerzo que había dedicado a rehabilitarlos. Un ruido provino de detrás de él. Ant-Man se giró y vio a otro villano, el Grifo, emerger de entre los escombros. Al ver al héroe, gruñó amenazadoramente. Sabiendo lo que iba a suceder, el héroe metamórfico bromeó. Te dejaría que se lo contaras tú mismo a la avispa, pero estás a punto de quedar inconsciente. Antes de que el villano tornado pudiera preguntar a qué se refería, Ant-Man pulsó el botón del lado izquierdo de su cinturón. Una luz amarilla lo envolvió mientras se encogía, escapando de las manos de Torbellino. Antes de que el mutante pudiera comprender lo sucedido, el Grifo chocó con Torbellino, lanzándolos a ambos contra la pared. Ant-Man cayó desde unos metros, pero Wasp lo atrapó sujetándole las manos. ¿Qué tal tu día?, preguntó con tono alegre. Doloroso. Fue la respuesta gruñida. De repente, Griffin se recuperó de su caída accidental y se abalanzó sobre los héroes en miniatura. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, una ráfaga de hielo lo congeló por completo antes de estrellarse contra el suelo. Ant-Man miró y vio a un hombre polilla azul flotando justo encima de ellos. Han, ¿me presentas a tu nuevo amigo?, preguntó el héroe, del tamaño de una hormiga, con cierto nerviosismo y un toque de curiosidad. Ah, sí, dijo Avispa, casi olvidándolo. Ant-Man, Big Chill. Big Chill Ant-Man. Rápidamente presentó a la alien polilla. ¿Había alguien más aquí antes de que todo esto sucediera?, preguntó Big Chill al dúo que cambiaba de tamaño. Ant-Man negó con la cabeza. No, yo era el único que estaba en la casa grande cuando falló, explicó. Y ahora mismo, creo que deberíamos salir también. La nave se está hundiendo. Todos los demás ya habrían evacuado. Los voladores asintieron y salieron volando por una abertura en el techo. Mientras tanto, Nick Fury, que ahora se encontraba a bordo de un helicóptero con varios agentes, estaba preocupado por la situación en otra prisión de supervillanos. Ya había recibido informes de que las otras 3 prisiones habían fallado, así que iba a inspeccionar la cuarta. El helicóptero aterrizó en una barcaza situada en medio de la bahía y desembarcó con sus hombres. Estén atentos, muchachos. Les ordenó. Disparen primero, pregunten después, añadió mientras se dirigían al ascensor. De repente, toda la barcaza empezó a temblar. Acto seguido, con un tirón, la barcaza emergió del océano.
Bajo ella, un largo eje conectaba la barcaza señuelo con una enorme prisión en forma de cúpula, la balsa, y flotaba hacia el cielo. «Evacúen ahora», gritó Fury mientras sus hombres se replegaban hacia el helicóptero. «Aborten la misión. Todos fuera de esta barcaza». Justo cuando iba a abordar el vehículo, una fuerza repentina lo jaló hacia atrás y lo elevó por los aires. Allí vio la fuente de la fuerza. Un hombre caucásico, de complexión atlética, con cabello largo y barba con canas, vestido con un traje azul y blanco, con 2 cinturones blancos alrededor del abdomen y hombreras. Fury sacó su pistola y apuntó al hombre. Pero con un rápido movimiento de dedos, el arma salió volando de la mano del director de S.H.I.E.L.D. El director de S.H.I.E.L.D. miró al hombre con ira y pronunció una sola palabra. Graviton. Hace 10 años, Nick Fury invitó a Franklin Hall, un brillante científico, a trabajar para S.H.I.E.L.D. y continuar el proyecto del supersoldado. Franklin realizó un experimento con fuerzas gravitacionales, pero cuando este salió mal, Fury le ordenó que lo detuviera. Ignoró la orden y continuó con el proyecto, lo que provocó una explosión. Franklin quedó atrapado en la explosión. Despertó en una cama de hospital y descubrió que había adquirido poderes gravitacionales. Culpando a Nick Fury, intentó escapar, pero la habitación estaba llena de gas somnífero y Graviton cayó en un profundo sueño. Fue encarcelado en la balsa, donde permaneció dormido durante varios años. Y cuando despertó, no estaba nada contento. Ahora era libre y usó su control sobre la gravedad para mantenerse a sí mismo, a su antigua prisión y al director de S.H.I.E.L.D. a varios cientos de pies sobre el océano. Miró a Fury con odio. «¿Qué quieres, Hall?», preguntó Fury, aunque ya se imaginaba lo que quería el científico sediento de poder. «Oh, creo que ya lo sabes», gruñó Graviton al director, con los ojos ahora brillando con poder. «Quiero tratarte con la misma amabilidad que me has mostrado. Voy a acortarte la vida». Apretó la mano con fuerza. En ese instante, Fury empezó a sentir dolor cuando el campo gravitatorio en el que Graviton lo había atrapado comenzó a comprimir su cuerpo. El director de S.H.I.E.L.D. gimió al sentir cómo cada molécula de su cuerpo se comprimía. De repente, la presión cesó mientras Graviton reflexionaba un momento. «Pensándolo bien, me los llevaré a todos». Al reanudar la acción, la presión se intensificó. Al mismo tiempo, Big Chill, Wasp y Ant-Man llegaron a un muelle cerca del Helicarrier. Los héroes aterrizaron, y Wasp y Ant-Man recuperaron su tamaño normal. Antes de que pudieran preguntarle a su nuevo aliado, vieron cómo la balsa emergía del agua. Big Chill alcanzó a ver a Graviton y Fury e inmediatamente corrió a ayudarlos. Sin embargo, el joven héroe sabía que su forma actual no sería lo suficientemente rápida para salvar al director de S.H.I.E.L.D. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en transformarse, un objeto pasó volando a su lado. Al principio, Big Chill pensó que era un misil, pero al mirar con atención, vio que en realidad era un martillo. El alienígena con forma de polilla parpadeó. ¿Quién lanzaría un martillo? O mejor dicho, ¿por qué alguien lanzaría un martillo? De entre todas las cosas que se pueden lanzar, un martillo no era algo que el joven transformado considerara muy efectivo. Se demostró que estaba equivocado cuando el martillo chocó con Graviton, lanzándolo por los aires. Sin su concentración, todo lo que Graviton levitaba comenzó a caer de nuevo a la tierra. Rápidamente, Big Chill descendió en picado y sujetó al director de S.H.I.E.L.D. por los hombros, deteniendo su caída. Fury miró a su salvador con asombro en los ojos. «¿Qué demonios? ¿Quién eres?», le preguntó al hombre polilla. «No hay tiempo para charlas triviales», respondió el hombre polilla al ver regresar a Graviton. «Tenemos que irnos». Mientras se alejaban volando, vio a alguien más que volaba hacia Graviton. Era un hombre corpulento, rubio y de ojos azules. Tenía brazos muy musculosos y piernas largas. Vestía un casco plateado, una capa roja, una armadura negra con círculos plateados, brazaletes rojos, un ancho cinturón dorado, mallas azules y altas botas doradas. Era Thor, príncipe de Asgard. Extendió la mano, y el martillo que Big Chill había visto antes voló, de alguna manera, directo a la mano del grandullón. Era Mjolnir, la poderosa arma de Thor. «Tu poder es impresionante para un mortal», dijo Thor en un antiguo dialecto inglés. «Ríndete ahora antes de que alguien salga herido, y aún podrías salir ileso». Alzó a Mjolnir para respaldar su amenaza. Graviton flotó hacia el asgardiano, aparentemente sin temor alguno. «Furia me llamó Graviton», dijo con un dejo de locura en la voz. «Furia lo sabe. Puedo controlar la gravedad. Puedo hacer lo que quiera». Acto seguido, alzó los brazos, con los ojos brillando de poder. «Aplastaré a Fury».
Te aplastaré a ti. Y entonces le mostraré al mundo el poder que tengo. Ni hablar, villano. El Asgardiano tomó a Mjolnir por la correa, lo hizo girar, ganando impulso antes de abalanzarse sobre el villano. A por ti. Mientras la batalla entre el dios del trueno y el señor de la gravedad comenzaba, Big Chill aterrizó a Fury en el muelle junto a la avispa y Ant-Man. El director de S.H.I.E.L.D. se giró para observar al héroe alienígena mientras sus alas se plegaban formando una especie de capa. ¿Hay algo que quieras contarnos, Fury?, preguntó Ant-Man al director mientras la pelea continuaba arriba. No realmente, respondió Fury mientras activaba su comunicador. Comando S.H.I.E.L.D., dijo por el auricular. Soy el director Nick Fury. Declaro una emergencia de nivel Omega. Todos los agentes de S.H.I.E.L.D., todas las unidades Hulkbuster, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, todos están ahora bajo mi control directo. Los ojos de Big Chill se abrieron de par en par. Este hombre tenía tanto poder y autoridad que podía reunir un ejército en cuestión de segundos. Vaya, Nick Fury está realmente preocupado. Comentó a sus compañeros. Supongo que eso no ocurre muy a menudo, respondió Big Chill. Sin embargo, Ant-Man no había terminado de buscar respuestas. ¿Quién es él?, preguntó al director de S.H.I.E.L.D., dejando claro con un tono que no aceptaría un no por respuesta. El Dr. Franklin Hall, respondió Fury. ¿El físico? No se sabe nada de él desde hace años. Desde que se unió a S.H.I.E.L.D. El casco de Ant-Man se retrajo dentro de su traje, dejando al descubierto un cabello castaño corto y unos ojos marrones suaves. ¿Qué le pasó?, preguntó, con preocupación reflejada en su rostro. Eso es información clasificada, respondió Fury. Sin embargo, Big Chill, harto de tanto asunto de espionaje, dio un paso al frente. Entonces será mejor que lo desclasifiques, porque si no lo detenemos pronto, vidas inocentes podrían estar en riesgo. Fury se giró hacia Big Chill, devolviéndole la mirada fulminante que le dirigía el alienígena con aspecto de polilla. No me vengas con lecciones sobre poner a la gente en peligro, dijo el director de S.H.I.E.L.D. Sobre todo después de que te fugaras hoy mismo. Señor alienígena cambia formas. Los ojos de todos los héroes se abrieron de par en par. Sí, así es, continuó Fury, dirigiéndose a Avispa y Ant-Man. Su amiguito es un alienígena que apareció en una anomalía energética desconocida. Y no solo eso, me han informado de que esta cosa, señaló a Big Chill, empezó siendo algo hecho de magma, y luego se transformó en un destello de luz verde. Luego se giró hacia el héroe alienígena. Cuando esto termine, quiero saber exactamente qué son y qué hacen aquí en este planeta. El director mantuvo la mirada fija, al igual que Avispa y Ant-Man, curiosos por escuchar la respuesta de sus amigos alienígenas. El alienígena en cuestión entrecerró los ojos. Ahora mismo. Solo necesitan saber que estoy aquí para ayudar. Cuando esta crisis termine, con gusto les contaré todo lo que sé. Acto seguido, les dio la espalda. Pero ahora mismo necesito hacer lo que mejor sé hacer, dijo, abriendo sus alas. ¿Cuál es?, preguntó Ant-Man con un poco de cautela. El alienígena polilla giró la cabeza hacia él y sonrió con sorna. Salva el mundo. Y dicho esto, salió disparado directo a la batalla, dejando atrás a dos héroes a tiempo parcial atónitos y a un superespía escéptico. La batalla de Thor no iba bien. Si bien su ataque inicial logró aturdir al villano de la gravedad por un tiempo, parecía haber perdido esa ventaja. El príncipe del trueno blandió a Mjolnir una y otra vez, pero cada vez parecía chocar contra una pared invisible que rodeaba al villano. Sin embargo, mientras Graviton se concentraba en evitar los ataques de Thor, era vulnerable por la espalda. Una debilidad que Big Chill aprovechó cuando, de repente, se hizo visible y atacó al señor de la gravedad con su aliento helado, congelándolo en un bloque de hielo. Con semejante sorpresa, Graviton perdió la concentración y se precipitó al océano. Thor miró a la extraña criatura que tenía delante. ¿Qué clase de criatura eres?, le preguntó a su nuevo aliado. Big Chill observó al héroe de temática vikinga, reconociendo su contribución a su papel. Nadie podría adivinar su identidad secreta, pensó. Por ahora, puedes llamarme Big Chill. Estoy aquí para ayudar, respondió el Asgardiano. De repente, Graviton emergió del agua, tras romper el hielo en el que gran frío lo había aprisionado, y miró fijamente a los héroes. Thor entrecerró los ojos. Entonces, luchemos, Big Chill. Este villano debe saber que defendemos este reino, exclamó mientras él y el alienígena con forma de polilla cargaban contra el villano de la gravedad. Thor intentó atacar, pero solo chocó con el escudo de Graviton.
Big Chill intentó congelarlo, pero el señor de la gravedad dispersó el ataque. Gravitón lanzó entonces una onda gravitacional contra los héroes, haciéndolos volar hacia atrás. Lograron recuperarse y volaron para volver a enfrentarse al villano. Wasp entrecerró los ojos. «Tenemos que ayudarlos», dijo en voz alta. Los dos hombres se volvieron hacia Ornithoryn. «Si ellos arriesgan sus vidas por nuestro planeta, nosotros no tenemos derecho a hacer menos». Ant-Man miró a Wasp con expresión preocupada. Si bien coincidía con lo que decía, Wasp era demasiado inexperta para derrotar a un supervillano tan poderoso. Además, él era pacifista. Odiaba pelear, pero lo haría si no le quedaba más remedio, solo si no había otra opción. «Han, sé razonable», empezó a decir, hasta que Wasp lo interrumpió. «No puedo quedarme de brazos cruzados», dijo con determinación. «Tenemos que hacer algo. Si Thor y Big Chill no pueden detenerlo, entrará en la ciudad». Nick Fury entrecerró los ojos. «¿No crees que lo sé, avispa?», afirmó como si fuera obvio. Han. Ant-Man puso una mano en el hombro de Wasp, intentando razonar con ella, pero fue en vano, ya que ella la apartó bruscamente. «Estamos hablando de millones de personas. No voy a permitir que eso suceda». Mientras se reducía a su forma de heroína y partía a luchar. Han, espera», gritó Hank, pero Wasp ya se había ido, dejando al héroe que cambia de tamaño y al superespía en los muelles observando cómo se desarrollaba la batalla. Gravitón atrapó a sus dos oponentes en un campo gravitatorio, inmovilizándolos y restringiendo sus movimientos. ¿Acaso sus mentes débiles no entienden lo que les digo?, gritó Gravitón con un tono de poder desmedido. «Controlo una de las 4 fuerzas fundamentales de la realidad. Puedo anular el efecto de la gravedad sobre ustedes, lanzándolos al espacio. O puedo aumentarlo 1000 veces así». Dicho esto, levantó su brazo derecho y, con un poderoso empujón, lanzó a Big Chill a la atmósfera. El alienígena polilla intentó detenerse, pero la fuerza gravitatoria era demasiado intensa. Gravitón entonces golpeó con su mano izquierda, enviando a Thor al océano y hundiéndolo en un banco de arena. El señor de la gravedad se dirigió entonces a toda velocidad hacia los muelles, con los ojos llenos de una rabia enloquecedora. «Furia», gritó como si estuviera en una cruzada de venganza. De repente, Gravitón sintió un escozor en la cara que lo hizo detenerse. Una voz femenina exclamó: «Franklin Hall, dejas en mal lugar a los físicos teóricos». La avispa, mientras volaba frente a él, dijo: «Ahora, para antes de que te obligue». El villano de la gravedad se rió. «¿Estás bromeando?». Claramente no se tomaba en serio la amenaza de la heroína. Con el poder a mi disposición, nada puede, pero fue interrumpido cuando Avispa le disparó sus aguijones en la nariz y luego comenzó a volar a su alrededor, disparándole a diferentes partes del cuerpo. «¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah!», gritó de dolor y fastidio. Esta distracción permitió que la fuerza gravitacional que afectaba a Big Chill cesara, lo que le permitió al alienígena con forma de polilla descender hacia el villano gravitacional, ganando velocidad e impulso simultáneamente. Formó hielo alrededor de su brazo derecho, tomando la forma de un guante de boxeo gigante con púas. Cuando Gravitón finalmente pudo liberar una onda de energía gravitacional para repeler a Wasp, se giró justo a tiempo para ver el puño cubierto de hielo de Big Chill impactar contra él, lanzándolo a varios metros de distancia. Antes de que el héroe alienígena o el señor de la gravedad pudieran reaccionar, una figura borrosa roja y dorada pasó volando junto a Big Chill y se estrelló contra Gravitón. Ambos se precipitaron hacia el agua. Al acercarse lo suficiente, la figura roja liberó una luz azul brillante que lanzó al villano de la gravedad contra el agua. Cuando la figura se detuvo, Big Chill pudo observar detenidamente al recién llegado. Era un hombre, o al menos lo que parecía ser un hombre, con una armadura avanzada. La armadura era principalmente roja, con detalles dorados en brazos, piernas y rostro, y una luz azul emanaba de su pecho. Era Tony Stark, alias Iron Man. Janet», exclamó el multimillonario avispa, que volaba cerca de su cabeza. «Sabía que frecuentábamos algunos círculos sociales, pero no sabía que vinieras a fiestas como esta», bromeó, y entonces se fijó en el hombre polilla azul gigante que flotaba a pocos metros de él. «¿Y quién es tu amigo?». «No me digas que Hank se encariñó tanto con los insectos que creó un híbrido insecto/humano o algo así». Big Chill arqueó una ceja ante ese comentario, pero enseguida lo dejó pasar, pues necesitaba concentrarse en el asunto en cuestión. «Bien, en resumen», dijo señalándose a sí mismo. «Big Chill, aquí para ayudar. Ya les explicaré todo».
Iron Man parpadeó tras su máscara, asimilando la rápida respuesta del nuevo héroe. Luego, le levantó el pulgar al alienígena con aspecto de polilla, indicando que lo entendía. El héroe multimillonario se volvió entonces hacia Wasp. ¿Quién era ese tipo? ¿Un físico chiflado? Wasp negó con la cabeza. Algo relacionado con Nick Fury. Tony, qué alegría verte. Dijo con un ligero alivio en la voz. No estaba segura de cuánto tiempo más podríamos seguir así después de... ¡Oh, no! Thor. Gritó mientras volaba sobre el agua. ¿Qué? Gritó Iron Man mientras él y Big Chill volaban tras ella. Thor, respondió el alienígena con forma de polilla mientras volaban junto a Iron Man. Ya sabes, el grandote, de pelo rubio largo, que tiene un martillo. El malo de allá atrás lo mandó al fondo del océano, explicó. Tenemos que ayudarlo, afirmó Avispa mientras los tres héroes volaban hacia el lugar donde ella había visto por última vez al Asgardiano. De repente, el agua se separó y Gravitón emergió, visiblemente molesto tras recibir un rayo repulsor en la cara. Los tres héroes se giraron mientras el señor de la gravedad los fulminaba con la mirada, especialmente a Iron Man. Advertencia. El campo gravitatorio alrededor del objetivo está en constante cambio. Se recomienda extrema precaución. Se oyó la voz británica de Jarvis, la fiable IA integrada en el casco de Iron Man, mientras mostraba los niveles de energía en el interior del casco. Chicos, la energía que desprende, es como un agujero negro. Este tipo es un peligro, advirtió el héroe blindado a sus camaradas. Big Chill entrecerró los ojos. Entonces vamos a necesitar más potencia de fuego. Antes de que los héroes pudieran preguntar a qué se refería, Big Chill levantó la mano y se golpeó el símbolo del pecho. Una luz verde brillante envolvió la zona, obligando a todos los presentes a protegerse los ojos. Cuando la luz se desvaneció, una nueva voz gritó. Cromastona. Todos abrieron los ojos como platos. En el lugar de Big Chill, se alzaba un alienígena de silicio que parecía estar hecho de cristal. Su cuerpo era completamente morado, mientras que sus manos y rostro eran magenta. Lucía 6 fragmentos magenta en la espalda, 2 en el pecho y 1 en la parte superior de la cabeza, que se asemejaba a un cuerno. Su rostro consistía en una boca y un gran ojo verde en el centro. Atácalo con todo lo que tengas. Gritó el alienígena de cristal, mientras disparaba un rayo de colores del arco iris desde sus manos hacia el villano de la gravedad. Los otros dos héroes, tras recuperarse del shock, atacaron con sus respectivos aguijones y rayos repulsores. Sin embargo, Gravitón logró crear un campo de fuerza para repeler los ataques combinados. Con una mueca de desprecio, movió la muñeca, lanzando a Iron Man por los aires, un destino que Big Chill había sufrido poco antes. Y con otro movimiento, Bromastone salió disparado contra un edificio cercano a la costa. Avispa voló hacia arriba e intentó mantener al villano gravitacional concentrado en ella, para que sus dos aliados pudieran regresar y acabar con él. Mientras tanto, en los muelles, Ant-Man observaba la batalla. Al ver con qué facilidad Gravitón derrotó a Thor, Iron Man y al alienígena metamorfo, vio cómo se transformaba, supo que era hora de intervenir. ¿Cuáles son los límites superiores de Gravitón?, preguntó el héroe capaz de cambiar de tamaño a Nick Fury, que aún intentaba coordinar un ataque para contener a los villanos fugados. Lo hemos estudiado durante años y, por lo que hemos podido comprobar, no tiene ninguna, respondió el director de S.H.I.E.L.D. al darse cuenta de lo que el héroe había planeado. ¿Qué piensas hacer, Pym? ¿Convencerlo?, preguntó con sarcasmo. No, ya es demasiado tarde. Dicho esto, Ant-Man se agachó y pulsó el botón de su cinturón. Un aura azul rodeó al héroe. Nick Fury observó, con expresión impasible, cómo una sombra caía repentinamente del muelle. Avispa atacaba al villano gravitacional por todas partes, haciendo todo lo posible por fastidiarlo. Funcionó, pues Gravitón liberó una vez más una onda de energía para repeler a la heroína encogida. Pero justo antes de que pudiera aplastarla, un par de manos gigantes surgieron de la nada y lo envolvieron, atrapándolo en su interior. La persona resultó ser Hank Pym, ahora bajo su segundo alter ego, Ant-Man. Vestía el mismo traje que Ant-Man, solo que la parte negra brillaba con un tono azul, y en lugar de casco, llevaba una máscara que le cubría el rostro con apéndices que parecían tentáculos de insecto. Había crecido hasta medir 18 metros y mantenía a Gravitón firmemente sujeto a su mano. Hank, ¿te has superado?, dijo Wasp sorprendida. Hank le había contado que podía usar sus partículas Pym para aumentar de tamaño y fuerza, pero nunca les había encontrado utilidad, hasta ahora. Janet, sal de aquí.
Yo me encargo de Gravitón, dijo el titán héroe, sabiendo perfectamente que no podía detener al villano gravitacional. Ann creía que al menos podría retrasarlo lo suficiente para que Janet se pusiera a salvo y llegaran los refuerzos de S.H.I.E.L.D. ¿Qué? No, estamos juntos en esto, respondió ella con terquedad. El hombre gigante parecía dispuesto a discutir, pero de repente Gravitón aumentó su poder para repeler las manos del gigante y luego liberó una onda gravitacional que los lanzó a ambos contra el muelle. El hombre gigante lo aplastó casi por completo bajo su peso. En ese momento, Gravitón estaba furioso. Podría haber acabado con Nick Fury si los héroes no hubieran intervenido. Y ahora no había ni rastro de su objetivo. Entonces, al señor de la gravedad se le ocurrió una idea. Sabía que Fury seguía en algún lugar de la ciudad, así que qué mejor manera de matarlo y mostrarle al mundo el poder que ostentaba. Matar dos pájaros de un tiro. Con un gesto de su mano, la ciudad comenzó a temblar. Los héroes sintieron como la ciudad se estremecía. De repente, el suelo empezó a elevarse. Gravitón había usado sus poderes para levantar la sección de la ciudad en la que se encontraban hasta los cielos. Miles de toneladas de roca y tierra fueron elevadas por los aires con todos encima. Gravitón sonrió con una alegría repugnante mientras la ciudad se elevaba. El mundo temblaría ante su poder, y nadie volvería a enfrentarse a él jamás. Sin embargo, esto resultó ser erróneo cuando el villano de la gravedad oyó un grito a sus espaldas. Se giró y vio a Thor acercándose directamente. Finalmente se había liberado del campo de Gravitón después de que el ataque de Giant-Man lo distrajera lo suficiente como para escapar del fondo del océano. El príncipe asgardiano alzó su martillo hasta el cenit, rodeado de relámpagos mágicos, y lo estrelló contra el campo de fuerza de Gravitón. La fuerza y el poder del ataque fueron suficientes para lanzar al villano gravitacional contra la ladera de la meseta que había levantado. Sin el poder de Gravitón que la sostenía, toda la sección de Manhattan comenzó a descender rápidamente hacia el suelo. Sabiendo que el impacto podría matar a todos los habitantes de la ciudad, y posiblemente a los de los alrededores, Thor se lanzó bajo la masa que caía. Una vez en posición, usó su fuerza divina para sujetar y atrapar la ciudad. Aunque no era lo suficientemente fuerte como para detenerla por completo, al menos pudo ralentizar su caída, evitando así daños. Gravitón, sin embargo, se recuperó del ataque de los dioses del trueno y estaba preparado para aplastarlo por interferir de nuevo, pero entonces un puño de cristal se estrelló contra su cara, desorientándolo. Bromastone, recuperado tras ser estrellado contra un edificio, voló hacia el villano de la gravedad después de ver a Thor intentando salvar la ciudad. El alienígena de cristal procedió entonces a lanzar ráfagas de energía arcoíris contra el señor de la gravedad, hiriéndolo aún más. Cuando Bromastone finalmente detuvo su ataque, vio que el villano gravitacional no había caído, sino que miraba fijamente al héroe alienígena con ojos brillantes llenos de odio. Entonces se impulsó hacia adelante, creando un campo gravitacional que los lanzó a él y a Bromastone contra los límites de la ciudad, justo cuando Thor la hacía volver a su posición original, evitando así un tsunami provocado por el desplazamiento del agua. Mientras tanto, en órbita, Iron Man luchaba por su vida para escapar del campo gravitatorio en el que Gravitón lo había atrapado. «Necesito más poder», gritó, mientras disparaba todos los repulsores de sus botas y palmas, intentando desesperadamente regresar a la Tierra. Sin embargo, sus plegarias fueron escuchadas cuando Jarvis habló a través de sus altavoces internos. Nota: el efecto gravitacional ha cesado. La IA lo anunció, y con un suspiro de alivio, Iron Man se lanzó de vuelta hacia la ciudad. La batalla no iba bien. Gravitón estrelló a Bromastone contra la calle, creando un cráter. Luego lo elevó junto con varios coches, derbis sueltos y otros objetos, haciéndolos orbitar a su alrededor. Bromastone intentó luchar contra la fuerza gravitacional, pero el villano gravitacional lo sujetaba con firmeza. Entonces, al alienígena de cristal se le ocurrió una idea, un truco que Albedo ya le había usado antes. Cuando el héroe alienígena orbitó hasta quedar sobre el villano gravitacional, accionó el dial del Ultimatrix una vez más. En un destello de luz verde, Bromastone fue reemplazado por otro alienígena. Este era un ser de 3 metros de altura, con armadura amarilla. Su cabeza era similar a un casco corintio griego con 2 orejas, lo que le daba la apariencia de un armadillo. También tenía una cola gris y partes con forma de martillo neumático en los codos, las muñecas y las manos. «Armadillo», gritó el nuevo alienígena, con una voz mucho más grave ahora. Tal como esperaba, con su masa alterada, el alienígena blindado se liberó de la órbita de Gravitón y descendió justo sobre el villano.
Presionó su puño derecho, con la parte del codo en forma de martillo neumático vibrando violentamente, y le propinó un puñetazo al señor de la gravedad en la cabeza, enviándolo al cráter donde había arrojado a Chomastone un instante antes. El alienígena blindado aterrizó en la calle, a escasos metros del borde del cráter. Se giró y vio a Graviton alzarse de nuevo, con los ojos brillando de puro odio. Armodrillo entrecerró los ojos. Por tu propio bien, deberías quedarte abajo, advirtió. Insolente plaga. Espetó el villano de la gravedad. Tu interferencia ha terminado. Te aplastaré, como al insecto que eres. Graviton alzó las manos, con la intención de atacar al héroe alienígena. De repente, un martillo cargado de poder místico, cortesía de Thor, que ahora descendía flotando hacia la batalla, lo golpeó y lo envió de vuelta al cráter. Te recomiendo que te quedes abajo, mortal, dijo mientras Mjolnir volaba de regreso a su mano. El señor de la gravedad emergió de nuevo de la tierra. ¿Creéis que podéis detenerme? Les dijo a los héroes. Ya os he vencido antes. Puedo hacerlo de nuevo. Acto seguido, intentó atacar a los héroes, pero una vez más fue interrumpido por un gigantesco rayo de energía que lo golpeó y lo envió, por tercera vez, de vuelta al cráter. El rayo provino del Unibeam de Iron Man mientras se reunía con los demás héroes para rodear al villano gravitacional. Deberían hacerles caso, advirtió. Graviton estaba a punto de levantarse de nuevo cuando un pie gigante cayó detrás de él. Se giró y vio a Hombre Gigante mirándolo fijamente. ¿Estás enfermo, Franklin?, intentó razonar una vez más el héroe capaz de cambiar de tamaño con el villano. ¿Necesitas ayuda? O posiblemente más descargas eléctricas, bromeó Avispa mientras volaba cerca del rostro de Graviton, con las manos brillando de energía, respaldando su amenaza. El señor de la gravedad contempló a los 5 héroes que ahora lo rodeaban, con la mente ya llena de rabia y fastidio, sumiéndose en la locura a cada segundo. No, el poder que poseo. Yo. No sois nada comparados conmigo. Rugió, liberando una onda de energía hacia los héroes, que los repelió y los inmovilizó contra los edificios circundantes. Graviton se elevó entonces sobre ellos, con los ojos resplandecientes de poder, mientras alzaba los brazos hacia el mundo. Soy más fuerte que todos vosotros. Soy el más fuerte que existe. Justo cuando terminó de hablar, algo aterrizó en lo alto del edificio que tenía detrás. El villano se giró y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. En la azotea del edificio se alzaba una criatura de 3 metros de alto por 2 de ancho. Su piel era verde, con músculos prominentes, y solo vestía unos pantalones morados desgarrados. Tenía ojos verdes y cabello negro. Era Hulk, el ser más fuerte de la Tierra. ¿Estás seguro de eso?, gruñó Hulk a Graviton. Antes de que el villano pudiera responder, el gigante verde se abalanzó sobre el señor de la gravedad y lo embistió hasta un depósito de carga abandonado. El impacto hizo volar los contenedores en todas direcciones. El ataque liberó a los héroes atrapados del agarre de Graviton. Justo antes de tocar el suelo, Armodrillo apuntó con el torso hacia abajo y, con sus articulaciones moviéndose a toda velocidad, se hundió en la tierra como si fuera agua. Los demás héroes salieron tras el villano de la gravedad y el gigante de Jade. Los 2 titanes estaban enfrascados en una feroz batalla. Hulk usaba su inmensa fuerza para intentar aplastar a Graviton con sus puños, pero el señor de la gravedad apenas podía contener su embestida. La fuerza de esa criatura era increíble. Hulk volvió a golpear el campo de fuerza, haciendo que Graviton retrocediera un par de metros. El villano de la gravedad apretó los dientes mientras concentraba toda su fuerza en contener al monstruo verde. Sin embargo, estaba tan concentrado en la criatura que estaba sobre la tierra que nunca se le ocurrió que pudiera haber otra debajo. Ese pensamiento fue todo lo que Armodrillo necesitó para que su puño brotara del suelo, lanzando a Graviton por los aires con un uppercut. Esto lo dejó completamente vulnerable para que Hulk lo estrellara contra una grúa. Graviton intentó usar sus poderes para protegerse, pero el gigante verde atravesó su campo de fuerza como si nada. Hulk volvió a repeler al villano de la gravedad, lanzándose tras él mientras rugía con todas sus fuerzas. Armodrillo contempló con asombro a la criatura que los había salvado a él y a los demás. El poder que poseía parecía ser mayor que cualquier cosa en la que él pudiera transformarse, bueno, quizá no tanto como Baby, pero quién sabe. Observó cómo llegaban Giant-Man, Wasp, Iron Man y Thor, y también cómo Hulk aplastaba a Graviton contra el suelo. Finalmente, Graviton se cansó de ser el saco de boxeo de un monstruo y aumentó la gravedad sobre el gigante de Jade, provocando que él y el suelo a su alrededor se hundieran en la tierra.
Al ver esto, los demás héroes entraron en acción. «¡Acaben con él!», gritó Iron Man a los demás mientras cargaban contra el villano. Sin embargo, esa resultó ser una decisión equivocada, ya que con un gesto de su mano, la gravedad aumentó, provocando que los demás héroes se desplomaran en el suelo, atrapados bajo una presión inimaginable. «Mírense, idiotas», se burló Gravitón, mirando a los héroes caídos. «Poseo el poder del universo mismo. Yo soy el poder», gritó, con los ojos brillando con poder y locura. El señor de la gravedad se elevó por los aires, y al hacerlo, cajas de carga, trozos de roca y otros escombros comenzaron a fluir a su alrededor como un tornado. Los héroes intentaron moverse, pero la enorme fuerza de gravedad que ejercía sobre ellos los mantenía inmovilizados. Armodrillo intentó desesperadamente incorporarse. Pero ni siquiera con su increíble fuerza pudo moverse un centímetro. «No puedo moverme», confesó, y luego preguntó a los que estaban detrás de él. «¿Puede?». «No», respondió Thor. «¿Los demás?». Nadie más respondió, pues el peso era tan grande que ni siquiera podían hablar. Sin embargo, una persona estaba furiosa. En su cráter, Hulk comenzó a luchar contra la fuerza de gravedad que actuaba sobre él. Al principio, no podía moverse como los demás, pero a medida que aumentaba su frustración, empezó a elevarse. Los músculos de sus brazos y piernas se tensaron al impulsarse hacia arriba. Gravitón, al ver esto, aumentó la presión sobre el monstruo, obligándolo a retroceder contra el suelo. Esto, sin embargo, solo enfureció a Hulk, quien en cuestión de segundos se puso de pie nuevamente. Gravitón se sorprendió al principio, pero luego gruñó furioso mientras aumentaba aún más la presión. El tamaño del cráter creció a medida que todo era aplastado por la enorme fuerza gravitacional aplicada. Todas las cajas y escombros quedaron reducidos a escombros por la magnitud del impacto. Hulk, sin embargo, se enfureció aún más. Apoyó las manos en el suelo, que se agrietó bajo la fuerza, y se puso de pie de nuevo, con los ojos llameando de ira contra quien osara intentar detenerlo. Gravitón estaba completamente atónito. Estaba aplicando suficiente energía gravitacional como para aplastar una ciudad entera, y esta criatura luchaba contra ella como si nada. «Nada es tan poderoso», dijo desconcertado. «Yo controlo la gravedad misma». Y sin embargo, el gigante de Jade comenzó a caminar hacia el borde del cráter, y sus pies creaban cráteres a cada paso, como prueba de la gran gravedad que actuaba sobre él. Armodrillo quedó atónito ante lo que vio. Toda esa presión ejercida sobre él apenas afectaba a aquella criatura descomunal. No creía que ni siquiera Ugaibik pudiera resistir tanta presión. ¿Qué tan poderosa era aquella cosa? Gravitón superó rápidamente su sorpresa, detuvo las cajas que orbitaban a su alrededor y luego las lanzó todas contra Hulk. Mientras se acercaban, Hulk apretó los dientes. Comenzó a golpear la mayoría de las cajas que se le acercaban, pero pronto su número lo superó y fue enviado de vuelta al fondo del cráter con cientos de cajas apiladas sobre él. El héroe del Ultimatrix gimió ante la presión que sentía. Si tan solo hubiera alguna forma de contrarrestar esa gravedad. De repente, el alienígena blindado se dio una palmada mental en la frente. ¿Cómo pudo olvidarlo? Haciendo acopio de toda su fuerza, volvió a accionar el dial del Ultimatrix. Un destello de luz verde, y de repente apareció un alienígena grande, corpulento, de color marrón rojizo, con piel rocosa, una boca enorme y un núcleo de lava fundida en el centro de su cuerpo. Vestía pantalones cortos negros con rayas verdes y un cinturón verde con rayas blancas. Lucía el símbolo del Ultimatrix en la frente. «Ataque grave», gritó el alienígena del planeta. Con su propio campo gravitatorio en juego, el poder de Gravitón fue anulado, permitiendo que Gravatax se pusiera de pie. Acto seguido, apuntó con las manos a Gravitón. Una energía blanca se formó alrededor de sus manos al activar sus propios poderes gravitatorios. Gravitón estaba tan concentrado en aplastar al monstruo verde que casi no se dio cuenta de que la gravedad lo estaba arrastrando hacia el suelo. Demasiado tarde, comprendió que la gravedad lo estaba afectando. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa al ser arrastrado hacia el suelo. Intentó contrarrestar el efecto, pero la conmoción de que su propio poder se usara en su contra hizo que perdiera la concentración. Su asombro aumentó aún más al ver la fuente del poder. «¡No!», gritó. «Yo soy el mismísimo señor de la gravedad». Gravatax solo sonrió con sorna ante el comentario y luego levantó el puño. «Acabas de ser destronado», replicó, y acto seguido le propinó un puñetazo cargado de gravedad en la cara a Gravitón. El poder del ataque lanzó a Gravitón por los aires.
También destruyó su concentración, liberando a los demás héroes de su poder. Un héroe en particular se alegró de ser libre, pues estaba demasiado furioso como para preocuparse cuando Graviton dejó de atacar. Con un poderoso salto, Hulk emergió de la pila de cajas bajo la que se encontraba, esparciéndolas por todas partes, y se dirigió directamente hacia el villano gravitacional. Graviton logró estabilizarse tras el ataque. Seguía sorprendido de que alguien más también pudiera manipular la gravedad. Apenas lo estaba asimilando cuando, de repente, algo grande y verde lo derribó del cielo, haciendo que ambos chocaran contra el suelo. Cuando se disipó el polvo, Hulk intentó de nuevo aplastar a Graviton con sus puños, pero el villano gravitacional seguía resistiendo con fuerza. Hasta que sintió un fuerte dolor en la nuca, cortesía de varias hormigas voladoras controladas por Ant-Man, quien se había encogido tras liberarse del poder de Graviton, montado sobre una de ellas. Esta distracción permitió a Hulk asestarle varios puñetazos al villano, enviándolo contra el suelo. Los demás héroes rodearon entonces a Graviton, con la esperanza de acabar con él de una vez por todas. Sin embargo, aquello parecía imposible. «Esto no es posible», exclamó Graviton mientras liberaba otra onda de energía gravitacional, lanzando por los aires a los héroes, excepto a Gravatak. Hulk salió disparado hacia arriba, donde quedó suspendido. Acto seguido, Graviton voló por los aires, llevándose consigo todas las cajas del astillero, y luego las usó para apedrear a los héroes y desestabilizarlos. A pesar de lo que afirmaba Gravatak, parecía que Graviton superaba con creces al planeta viviente, ya que Gravatak apenas pudo contrarrestar su poder con el suyo. Solo logró contrarrestar el campo para evitar que los demás héroes fueran manipulados. Sin embargo, el villano gravitacional parecía concentrar la mayor parte de su poder en Hulk, y aunque apenas los conocía, el adolescente transformado sabía que el gigante verde era su atacante más poderoso. Si querían ganar, necesitaban que Hulk asestara algunos golpes más. Cuando Graviton empezó a enviar las cajas en dirección a Hulk, Gravatak supo que tenía que hacer algo rápido. «Manténganlo distraído», les gritó a los demás héroes. «Yo ayudaré al grandote verde allá arriba», dijo señalando a Hulk, que estaba suspendido en el aire. Los héroes entraron en acción. Iron Man y la avispa dispararon repulsores y aguijones respectivamente, y Thor lanzó a Mjolnir directamente contra el Señor de la Gravedad. El ataque combinado bastó para distraer a Graviton, quien soltó a Hulk, el gigante en cuestión, que comenzó a caer al suelo. Pero, por desgracia, las cajas seguían en trayectoria de colisión con él. Al ver que detener la colisión con Gravatak llevaría demasiado tiempo, Ben volvió a accionar el dial del Ultimatrix. Un destello verde envolvió al alienígena, transformándolo en una criatura roja, humanoide, parecida a una manta raya, con dos franjas negras en forma de rayo que se extendían desde sus hombros hasta el símbolo del Ultimatrix en su pecho. Era casi de la misma altura que Ben y tenía cuernos amarillos que le salían de la nariz. Tenía branquias y alas amarillas bajo los brazos. «Getrai», gritó el nuevo alienígena. En un abrir y cerrar de ojos, Getrai voló a una velocidad tan sorprendente que se encontró frente a Hulk, quien estaba a punto de chocar con las cajas que se aproximaban. Los ojos de Getrai comenzaron a brillar y dos rayos de energía salieron disparados de ellos, partiendo la caja en dos y permitiendo que Hulk descendiera hacia Graviton. Hulk miró al alienígena manta raya con una expresión de sorpresa y confusión, no por el alienígena que tenía delante, sino por algo más. Tú me estás ayudando». Getrai le dedicó una sonrisa burlona al alegre gigante verde. «Sí. Ahora golpéalo». Ahora era el turno de Hulk de sonreír con sorna mientras ambos héroes se lanzaban contra el Señor de la Gravedad. Con un poderoso grito, Hulk estrelló ambos puños contra Graviton, enviándolo contra el suelo en una enorme nube de polvo y escombros. Sin embargo, eso no bastó para derrotarlo, ya que Graviton usó sus poderes para lanzar una gigantesca masa de tierra contra Hulk, elevándose cada vez más. La avispa y Getrai llegaron y comenzaron a atacar al villano, intentando llamar su atención. Sin embargo, su atención fue captada por Iron Man, cuyo pecho comenzaba a brillar con mayor intensidad. Los dos héroes se apartaron, y entonces Iron Man disparó un potente rayo de energía desde su pecho, impactando al Señor de la Gravedad. Sin embargo, ni siquiera eso lo detuvo, ya que movió la tierra frente a él para bloquear el ataque. Getrai sabía que necesitaba más potencia de fuego, así que volvió a girar el dial. Eadblast se movió para continuar la lucha. Mientras tanto, Ant-Man voló desde el océano hacia un carguero abandonado tras el ataque de Graviton, saltó de su hormiga y se zambulló en el agua.
Un intenso destello azul apareció bajo el barco antes de que Ant-Man lo sacara del agua. Acto seguido, el gigante héroe lanzó el barco hacia Graviton. Blast estaba a punto de lanzar una enorme llamarada contra el villano de la gravedad cuando notó una gran sombra pasar sobre él. Alzó la vista y apenas logró esquivar una nave que se aproximaba. La nave se estrelló contra Graviton, y Blast se percató de que la carga que transportaba eran cajas de petróleo. Con esa idea en mente, el alienígena ígneo lanzó una llamarada contra la nave, desencadenando una reacción en cadena que resultó en una explosión masiva. Esto bastó para quebrar el poder de Graviton, haciendo que toda la Tierra y la roca volvieran a su lugar. Sin embargo, aún no era suficiente para derrotar a Graviton. Blast comenzaba a preguntarse si algo podría acabar con él. Estaba a punto de atacar de nuevo cuando el viento empezó a arreciar y las nubes comenzaron a acumularse. Blast alzó la vista al cielo y vio a Thor, haciendo girar su martillo por las correas, rodeado de nubes. Truenos y relámpagos resonaron y fluyeron hacia el martillo mientras el asgardiano cargaba su ataque. «Por Midgard», gritó el dios del trueno. Acto seguido, apuntó con su martillo hacia abajo y desató el rayo más potente jamás visto. Impactó a Graviton con miles de voltios de electricidad. El señor de la gravedad dejó escapar un alarido de dolor. Cuando cesó el relámpago, Graviton quedó al pie de un gran cráter, visiblemente débil. Los ataques combinados de los héroes habían dejado su cuerpo maltrecho, magullado y cubierto de hollín. El villano, apenas consciente, alzó la vista y vio a los 6 héroes juntos en la cima del cráter, observándolo con la mirada. ¿Quién es el más fuerte ahora?, provocó Hulk. Tenías el poder de hacer cualquier cosa, y lo usaste para poner en riesgo millones de vidas, dijo el hombre gigante antes de encogerse a su tamaño normal. Qué triste, bromeó Blast. Ni que lo digas, añadió Avispa. Como último insulto, disparó un último rayo a Graviton, dejándolo inconsciente. La jornada fue ganada. Thor interrumpió el momento. Vengan, exclamó con una enorme sonrisa, mientras abrazaba a sus nuevos aliados, logrando de alguna manera que Hulk y Blast también se unieran a él. Celebremos. Quietos, gritó una voz familiar. Los héroes miraron hacia el otro lado del cráter y vieron a la gente Coulson y a todo un ejército de agentes de S.H.I.E.L.D., tanques y helicópteros. Coulson sostenía un cañón enorme y lo apuntaba a un individuo en particular. Aléjense del alienígena y de Hulk. Son fugitivos de S.H.I.E.L.D. Los individuos en cuestión adoptaron posturas de combate. Hulk gruñó y Blast entrecerró los ojos, rezando en silencio para que el Ultimatrix tuviera suficiente poder como para al menos llevarlo a la ciudad y esconderse de ellos. Sin embargo, antes de que cualquiera de los dos pudiera actuar, Iron Man se interpuso repentinamente entre ellos, con los brazos extendidos, bloqueando el disparo. Si quieren a estos tipos, tendrán que hablar conmigo. Estos dos nos salvaron a todos. Son héroes. Tan seguros como cualquiera de nosotros. Los demás héroes se colocaron junto al héroe blindado, con una mirada decidida. Blast no podía creerlo. No conocía a ninguno de ellos, y sin embargo, allí estaban, defendiéndolo. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, otra voz familiar se alzó. «Alto el fuego», ordenó el director Nick Fury, y las unidades obedecieron. Tenemos problemas más importantes que Hulk y un alienígena, aunque quiero respuestas a eso último más tarde, añadió. Actualmente, 74 supervillanos andan sueltos por todo el país. Quizás por todo el mundo. ¿Cómo ha podido suceder esto, Fury?, preguntó Iron Man con un dejo de veneno en la voz. No lo sé, pero podemos averiguarlo juntos, ofreció el director de S.H.I.E.L.D. a los héroes. Vengan a trabajar conmigo. Como agentes de S.H.I.E.L.D., pueden marcar la diferencia. Antes de que nadie pudiera responder, Ant-Man habló. No, esto es culpa tuya, ¿verdad? S.H.I.E.L.D. creó a Graviton. Lo que sea que le hiciste hacer a Hall, lo cambió. Lo mantuviste en secreto, y esto sucedió. Los héroes fulminaron con la mirada al director, especialmente a Blast, quien cada vez sentía menos simpatía por la organización S.H.I.E.L.D., pues todos sabían que jamás trabajarían para alguien capaz de crear a alguien como Graviton. Hasta que, Fury tiene razón, afirmó Iron Man de repente. Los demás héroes lo miraron atónitos. ¿Qué?, preguntó Wasp, igualmente sorprendida. ¿Tú, de entre todas las personas, vas a trabajar para S.H.I.E.L.D.? Le preguntó al héroe blindado. No, tiene razón. Juntos podemos marcar la diferencia, dijo, encarando a los héroes que tenía delante.
1 contra 1, cada uno puede derrotar a 1 o 2 villanos, pero ninguno de nosotros puede hacerlo solo. Juntos tenemos una oportunidad. Lo que hicimos aquí puede cambiar las cosas. El mundo nos necesita, pero no como agentes de S.H.I.E.L.D. Como equipo, juntos podemos vengar las injusticias causadas por todos estos villanos. Podemos ser vengadores, concluyó Wasp. Ajá, buen nombre, asintió Hulk. Ead Blast, sin embargo, cerró los ojos un instante. Sabía que jamás volvería a ser un héroe. Esos héroes parecían saber lo que hacían. El verde y el rubio del martillo eran formidables por sí solos. Si querían formar un equipo, no necesitaban a alguien como él. Tras el discurso de Iron Man, Ead Blast comenzó a alejarse del grupo, sin saber qué hacer a continuación, pero sabía que tenía que empezar por algún lado. No llegó muy lejos cuando una diminuta figura amarilla y negra voló frente a él. Oye, cabeza de chorlito, le dijo Avispa al alienígena transformado. ¿Así que vas a abandonar a tu equipo? Ella voló a su alrededor mientras él se volvía para encarar a los otros héroes, que lo miraban fijamente. No tengo planes de convertirme en un héroe en un futuro próximo, dijo, para gran confusión de los demás. Me pareció que se te daba bastante bien, dijo Iron Man. En efecto, lo eres. Un guerrero formidable, si es que alguna vez he visto uno, añadió Thor. Ead Blast negó con la cabeza. Lo siento. Simplemente no estoy listo para volver a formar parte de un equipo. Luego intentó alejarse de nuevo, pero Fury se interpuso entre él y el lugar. Entonces quizá deberías venir conmigo, preguntó el director de S.H.I.E.L.D., aunque no lo formuló como una pregunta. No podemos tener a un alienígena vagando por nuestro planeta sin supervisión. Especialmente uno con el poder que tienes. Esto hizo que los ojos del héroe se abrieran de par en par. Acababan de luchar codo a codo con un alienígena sin darse cuenta. Ead Blast no sabía qué hacer. Si se resistía, esos tipos de S.H.I.E.L.D. lo atacarían, y tal vez también a los héroes. Miró a los demás héroes. Eran todos desconocidos para él, y aún así arriesgaron sus vidas por él e incluso lo defendieron. Pensó que al menos les debía una explicación. De acuerdo, suspiró. Te contaré todo lo que sé. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar en privado? No me apetece hacerlo delante de mucha gente. Luego hizo un gesto hacia los periodistas y civiles que se habían congregado alrededor del lugar de la batalla. Nick Fury lo miró un instante y asintió. Ead Blast suspiró mentalmente. Esto iba a ser una charla larga.